grabar. Ya viva el gobierno. No, pero sí, bienvenido, profesor Daniel. Le doy la cordial bienvenida a la señorita Brenda. Bienvenida, señorita Brenda. Hablamos ya el debate, ya en las últimas circunstancias. Profesor Daniel, te veo más jovial, como que tienes un espíritu muy como si fuera un joven griego, un Pericles, profesor Daniel. Algo hay de eso, maestro. Es que ahora sí me bañé. Muy risueño, muy alegre. Ahora, ¿quién sabe qué Ah, pasó, profesor Daniel? A ver, cuéntenos. No, sí, es que acabo de, fui a la central de abastos y pues me acabo de echar un baño, entonces a lo mejor es por eso, porque la alegría siempre la traigo. eso es bueno, profesor. Una vez fíjense que saben que Sabater acaba de publicar unos meses un libro, les platiqué que murió su esposa Sara. Sabater era, bueno, Sabater, el filósofo español, tiene como un lado oscuro que es polígamo, ¿no? Saben que muy bien que la infidelidad, lamentablemente, los amantes sufren también en épocas de COVID-19, ¿no? Casi nadie habla de eso, pero los amantes sufren también porque no se ven, ¿no? Es que voy a la esquina, voy al Oxxo, ¿no? Te veo allá, sin fin. Entonces Sabater fue infiel totalmente a Sara, muere ella y él pues habla, pues escribe un libro, él dijo que va a ser el último, pero pues a veces el factor económico te impulsa a seguir escribiendo un poco más. Y escribió un libro que se llama La peor parte. Y me recuerda este libro a Gabriel García Márquez que se llama Vivir para contarla, donde Sabater describe en la peor parte donde habla de la alegría, profesor Daniel, ¿no? Que la alegría es un consuelo. Yo diría que es también una vacuna ante los ebates también de la tristeza que vivimos, ¿no? Un México que está retrocediendo eh, al ámbito nuevamente, al aislamiento, un presidente que habla por medios de comunicación y que exige que tienen que regresar todos el 30 de agosto, pues como nosotros somos educadores, no es la forma de hablarle así a una sociedad. La educación no se obliga, ¿no? Claro, el día de ayer ya cambió un poco el discurso, bueno, que sea optativa, que sea una alternativa, pero nos indica claramente que los dirigentes políticos no saben sobre la trama educativa en México. Educar no es fácil, requiere ciertos esfuerzos. Ahora que veamos, por ejemplo, habilidades, vamos a hablar del tema de la vocación. Una vocación también perdida, una vocación en circunstancias difíciles. Entonces, no hay que olvidar profesores. Le doy la cordial bienvenida a la profesora Gaby, que tiene un porte como la esposa de Leónida, espartano, muy seria, Gracias, profesora profe. Gaby. No, aquí entrando. Es que ya la máquina ya no da para más. Ya está, pide permiso para todo. En efecto, les comentaba, profesora Gaby, que ya ves que en esta época de COVID no es un buen momento para la educación y nunca ha sido un buen momento para educar, eso sin duda, ¿eh? Porque la educación siempre es un tema que no conviene a muchos, porque un pueblo educado exige, busca, determina, ¿no? El tema de la educación es un tema siempre que no es bienvenido. Pero, profesora Gaby, habíamos hablado también de los amantes, ¿no? También no es un buen momento para los amantes porque no se pueden ver por el COVID-19. ¿No? Pero por mensaje o hacemos una llamada Zoom. ¿Cuál es el problema? Todo fuera como eso. Pues sí, toqué ese tema porque precisamente les hablé un poco de Sabater, el Sabater que tiene su lado oscuro, un poco la parte de la poligamia, pero bueno, yo creo que es cada uno con sus virtudes. Yo siempre he creído que un escritor, un filósofo debe también ser congruente éticamente, ¿no? Todo el mundo se habla ahorita, por ejemplo, hemos visto los escándalos que ha tenido, hablando de la tecnología, los escándalos que ha tenido Google. Vean, por ejemplo, el software Pegasus de Israel, que ahorita no solamente se ha vendido a gobiernos, sino hasta el narcotráfico tiene Pegasus.
¿no? Periodistas que han matado, han descubierto su número de teléfono en ese software, porque sabían en qué momento iba a llegar, dónde iba a estar y qué iba a hacer, ¿no? ¿Eso qué nos hace reflexionar, profesores? Que ese tipo de software, ese tipo de plataformas debe tener también un código ético, ¿no? Porque resulta que detrás de todas esas plataformas, sea plataformas sociales, plataformas privadas, alguien hizo ese software, esa inteligencia artificial, como se conoce. Pero resulta que lo hizo un joven de 20 años egresado de Stanford, ¿no? En ingeniería. Entonces, un egresado de Stanford de 20 años decide por nosotros, los adultos. Entonces, ahorita la propuesta, y he estado escuchando al fundador de Facebook, la propuesta es que se ponga un departamento de ética, porque sacan información. Claro, entra mucho dinero. Uno dice, es que Facebook es gratuito. Sí, pero Facebook le entra mucho dinero por los anuncios, por recetas, por información, etcétera, etcétera. Entonces, no perdamos de vista, profesores, que este tipo de información también puede manipular a masas, ¿no? A sujetos. Estaba yo leyendo la revista Proceso hace poco, por referente al mundo anglosajón de Estados Unidos, que en la votación de este presidente, el antiguo presidente Trump, hablaban de que Rusia intervino. Y estaba yo leyendo que a lo mejor Rusia no es que haya hackeado este tipo de plataformas, sino metió anuncios que confundió a la población. De hecho, déjeme decirle que hace poco yo he estado siguiendo algunas corrientes muy extrañas como filósofo, de vez en cuando me gusta leer algunas contradicciones. Una de esas corrientes es que la Tierra es plana. Y hay gente que lo cree porque ha visto videos en YouTube, ¿no? Es que creo que la Tierra es plana y hay gente que lo cree. Otro tipo de gente que ya hasta hay fundadores que dicen que el holocausto judío nunca sucedió en los campos de Polonia, ¿no? En Dachau, Auschwitz, etc. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Sí, pero porque si nos quedamos con esa misma información sin consultar otras fuentes, corremos el riesgo de estar manipulados. Vean, por ejemplo, el movimiento de las feministas que han destruido la Ciudad de México. Uno dice, pero ¿cómo se organizaron? Se organizaron dentro de las redes sociales, dentro de Facebook, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de educación a distancia, profesores, no solamente debemos de darle cierto contenido, sino también ciertas verdades a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, actualmente tengo yo alumnos de Belice, ellos pues hablan en inglés, de hecho no hablan en español, les cuesta trabajo y todo, pero muchos me hacían citados en Wikipedia. Y yo les dije, tengan cuidado con eso, porque como es un software social, un software libre, cualquiera sube, modifica la información y resulta que el conocimiento que supuestamente estás adquiriendo es falso, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de ahora, profesores, cuando hablamos y el libro que nos trae ahora para ir revisando, vamos a ir ya como cerrando algunos cajones, es que precisamente eso es. Actualmente Aprende en Casa, dentro de la TV, ha fracasado, no ha funcionado bien ese mecanismo. Usted dirá, pero ¿cómo, profesor? Si hablan, dicen, sí, pero Aprende en Casa, como lo dice un profesor ahí de Educación y Pandemia, lo retoma Díaz Barriga, me parece que no conocen cómo son las casas en México, ¿no? Para empezar, hay mucho ruido en la casa, hay muchos distractores. Dos, las actividades no corresponden a lo que tenemos. ¿Qué significa esto? No tenemos el material, ¿no? Al menos tú, cuando ibas a una educación bilearning, como era nuestro caso, que nunca hemos tenido un bilearning por las circunstancias, al menos ya sabías tú con los útiles escolares, cuando ibas a dar clases, los muchachos, tomar clases, ya sabías a qué te ibas a enfrentar. Bueno, debo llevar mis cuadernos de cuadrito, cuadernos de raya, que para mí esa es una verdadera tontería, pero bueno, yo respeto. Llevas tu cuadernito de raya, tus colores, etcétera. Pero Aprende en Casa, todo se está improvisando, todos los días se va improvisando. Ese es el riesgo y yo desde el punto de vista, ese mecanismo ha fracasado, profesora Gaby, ¿no? Entonces, como lo habíamos debatido en la clase, en la sesión pasada, se habla de una educación personalizada,
pero pues es muy difícil. Si tengo 70, 80 alumnos, ¿en qué momento puedo aplicar una educación personalizada? Y como les he dicho, como la educación a distancia ya no solamente es un lugar adecuado, sino es la cocina, es la sala, es tu pequeña casa. Hace poco yo estaba viendo en un periódico de que se estaba rentando una casa ahí en Polanco, pero arriba, ya ves que acostumbran a poner un pequeño techo de cartón, de petróleo, 5,000 pesos, un pequeño lugarcito, un bañito, una camita que apenas te mueves. Eso es lo que estamos viviendo. Yo creo que el debate está abierto. Recuerde muy bien que no todo lo que nos dicen en las redes o en la TV es verdad, ¿no? Depende también del criterio del docente y la madurez intelectual para ir armando un departamento ético y moral y que lo que nosotros digamos y expresemos sea lo más congruente posible con base a lo que estamos viviendo. Quiero escucharlo, ya vamos a entrar en materia en sistema a distancia. Profesora Gaby, ¿quieres comentar algo? Profesor Daniel, veo que te afeitaste, ahora sí te ves como un joven de 18 años, mayor de edad. Sí, bueno, en cuanto a eso de lo que estoy tocando de la educación a distancia, echándole una leidita ahí al material que nos mandó para este tema, Sí, pues sí, Díaz Barriga menciona que pues, para empezar las escuelas no, muy pocas instituciones tienen el acceso a internet. Ahora, eso en las escuelas, se supone que en las escuelas pues también hay un presupuesto, ¿no? Que les dan para la, ¿cómo se llama? Infraestructura de la escuela. Ahora, vamos a ponernos a pensar en las casas. Si en las escuelas donde hay un presupuesto para que debiera de haber, en las casas, cómo es que el presidente, o sea, echa a andar este tipo de estrategias, ¿no? De formas para recibir clases. Si cuando vemos en los trabajos que nosotros también, o sea, no solamente los de docencia, sino también los trabajos, por ejemplo, que ayudante en general, bodeguero, bueno, esos trabajos que mucha gente tiene. Ahora, por ejemplo, los albañiles, hay veces ganan muy buen dinero, pero hay veces no. O sea, toda la población en sí no tiene el suficiente como para estar pagando mes tras mes un internet. Entonces, ¿por qué? Porque a la gente lo que le importa más es comer, es vivir. Ajá. Entonces, está muy difícil, o está, diría yo, la idea está muy descabellada, ¿no? De que se ha estado haciendo, pero esas personas se están privando de muchas cosas, de las que en verdad lo hacen, las que en verdad van y le meten saldo a sus teléfonos, se están privando de muchas cosas. Ahora, esos son los que lo hacen. Los que no lo hacen, no es porque a lo mejor no quieran, a lo mejor es porque no les alcanza. O sea, vivimos en México en donde la mayoría de la población, pues a lo mejor no hay para poder sufragar estos gastos. Más aparte, vamos a poner esto así, usted como lo dice, hay muchos distractores. En la casa no puede estar en silencio, vaya, yo por ejemplo ahorita mi casa está en silencio porque mi esposa y mi bebé están en el negocio, pero imaginemos que no tenemos ese negocio. Mi esposa estaría aquí, estaría haciendo vaya, la comida, estaría haciendo los labores de la casa, ¿no? Entonces sí hay demasiados distractores en la casa, no es un lugar como para dar clases, ¿no? Para recibir clases. Lo que sí se aplaude, pues es que no nos quedamos con las manos cruzadas, ¿no? O sea, sí se está haciendo lo posible. Digo, desgraciadamente, no todos, como ya lo dije, no todos tenemos el dinero así como para tener una clase así como debiera de ser o como se plantea en el extranjero, pero pues ahí vamos, ¿no? Pero lo que ahora dice, digo, ahorita yo siento que el gobierno está sintiendo el agua en el cuello. ¿Por qué?
porque la economía ya está cayendo más, o sea, no hay inversión. Y luego, aparte de esto de la pandemia, hay menos trabajo. Y luego, aparte, no hay producción. Entonces, el gobierno se está sintiendo contra la pared porque, porque el dinero se necesita, el dinero se gasta y se necesita. Entonces, puede, o sea, según estamos catalogados entre los 15, las 15 mejores o más, o sea, de qué hay dinero, ¿no? Más acomodadas países. A lo mejor somos el 15, pero, o sea, se está yendo más abajo el país. Entonces, el gobierno ahora dice, no, pues ahora me importa que haya COVID o no COVID, pero ustedes se van a trabajar. Entonces, esa no era la idea. O sea, se supone que si ellos estaban manejando algo así que un semáforo, entonces ahorita, ¿por qué no se respeta? ¿Por qué nada más de la noche a la mañana, pues entonces nos vamos a presenciar? ¿Por qué? Porque la gente, los padres de familia quieren ir a trabajar, quieren producir y el presidente pues quiere que se produzca. ¿Por qué? Porque el gobierno se está yendo para abajo, el país se está yendo para abajo. Entonces, ese es el problema y de lo cual, por ejemplo, si sigue así esto, la gente se va a acordar de Obrador, no por la cuarta transformación ni nada de eso, de lo que él alega, se va a acordar como el peor sexenio que tuvo México. ¿Por qué? Porque se está yendo para abajo. O sea, no estamos creciendo, nos estamos manteniendo, anteriormente nos estábamos manteniendo. Desgraciadamente le tocó la pandemia a este señor y siento yo que no sabe ni qué hacer. Ahorita ya no sabe, anda dando, como dicen, patadas de ahogado, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo vio venir, no supo manejarlo como los otros países. Digo, a lo mejor también los otros países le están padeciendo, pero no creo que, por ejemplo, como Estados Unidos, no creo que estén así, o sea, no creo que se estén sintiendo así, porque nos damos cuenta en el dólar. El dólar pues sigue subiendo y el peso sigue bajando. Entonces, la economía se está yendo para abajo y desgraciadamente este señor no sabe ni qué hacer, no sabe ni cómo meter las manos. Y esto nos va a acarrear otros problemas en el futuro, que a lo mejor ahorita está sucediendo este problema y a lo mejor va a traer otras consecuencias, a lo mejor en el otro sexenio. Y eso va a estar pues todavía peor, ¿no? Porque no salimos de esto y vaya, todo el tiempo estamos enfrentando crisis, ya sea por determinadas cosas, ya sea por la economía, crisis naturales, bueno, desastres naturales. Entonces, le vamos sumando. Entonces, no está habiendo una pronta solución a esto. Y pues bueno, no sé cómo vayamos a parar. No sé cómo se vaya a iniciar este agosto, si en realidad va a ser obligatorio todos a presencial o optativo, como dice usted. Por lo que yo sé, es que unas escuelas por su autodeterminación están diciendo que nos vamos mejor ¿cómo se llama? A, cuando se usan los dos, a híbrido. ¿Por qué? Porque los mismos papás están viendo que en realidad sigue habiendo la pandemia. Entonces los papás pues tratan de cuidar a sus hijos y entonces rechazan el sistema presencial en su totalidad. Entonces quieren mejor híbrido para que también el alumno no se vaya atrasando tanto, porque no es igual el aprendizaje en casa que en presencial, y que se vaya, pero a la vez que se vaya protegiendo la salud de sus hijos. Totalmente, profesor Daniel. Yo creo que has comentado algunas variables que es de interés para nuestra materia de educación a distancia. Sabemos muy bien que involucran muchos a los padres de familia y más cuando se involucran cuando un proceso educativo ya va caminando. Por eso hay conflicto. ¿Por qué le enseñas así a mi hijo? Porque anteriormente no estuvo presente cómo se caminó hasta esa instancia. La educación está desnuda, en efecto, pero a veces también los padres de familia se están metiendo tanto en la educación que está bien, pero a veces están obstaculizando el camino pedagógico del propio docente, ¿no? Ese es como una de las dificultades. Fíjese que estaba yo pensando
Yo creo que la siguiente semana voy a invitar a un exalumno, es economista, para que veamos cómo vamos en el tema de la economía en México. ¿Por qué hablamos de esto? Porque tiene mucho que ver con la materia de educación a distancia, porque si ustedes le echan un vistazo, la plataforma, entren a INEGI y se darán cuenta que hay por ahí alguna estadística donde la familia está invirtiendo más en medicina, en salud, que en educación. Invertir en educación se vino abajo, ¿no? Y eso es preocupante, porque como sabemos que hay una cadena totalmente, si el propio estudiante ya no quiere estudiar o hay deserción escolar, que sí lo hay y va aumentando, porque el estudiante dice, no, prefiero ayudarle a mi papá porque ya no tenemos trabajo, ¿cómo vamos a comer? ¿No? Por más que vemos este tipo de maquillaje urbano, vemos a México diciéndole, es que vamos a apoyar a El Salvador, vamos a apoyar a Cuba. Espérame, nosotros tenemos muchos problemas, no somos país del primer mundo, ¿no? Somos un país en vía de desarrollo. Por ahí, profesor Daniel, hablan de que estamos dentro de los 15 países en vía de desarrollo, vía de crecimiento, ¿no? Pero bueno, el tema del COVID ha generado un retroceso. Y fíjense, el libro que les dejé habla de esta adaptación a la nueva realidad del COVID-19. ¿Cuál es la nueva realidad? Pues es el concepto de alfabetizar de forma tecnológica a través de la tecnología. Pero lo hemos visto, profesora Gaby, una computadora arriba de 10,000 pesos, si es que todavía la encontramos baratita. El software de Office es un billetito, lo puedes descargar libre en Word, pero al mes te está pidiendo la licencia, ¿no? El antivirus McAfee, ¿no? También al mes. Es decir, todo este tipo de entramado tecnológico que ya nos había comentado Julio Almenara, al final de cuentas resulta más caro estar en educación a distancia que estar en educación presencial. No perdamos de vista. Es decir, uno dirá, bueno, los padres de familia no van a gastar tanto. No, están gastando más ahora que cuando enviaban a sus hijos de forma presencial a la institución educativa. Y claro, no podemos dejar de un lado el proceso cognoscitivo. Recuerden bien que la educación a distancia se hizo para los adultos, no para los niños. No hay otro tipo de procesamiento. Pero bueno, interesante apostillado, profesor Daniel. ¿Quieren comentar algo? Profesora Gaby, creo que estás ahí reflexionando como menonita. Profesora, señorita, profesora Brenda, ¿quieres apostillar algo? Sí, yo también, bueno, considero que esto de la pandemia, por ejemplo, con las mamás de la escuela nos comentaban mucho, ¿no? De que aparte de que se está gastando más en educación, pues también se está gastando más en el hogar, porque pues teniendo a toda la familia en la casa, comemos más, gastamos más agua, gastamos más luz, gastamos más de todo. Entonces, pues la economía de por sí, como dice Daniel, ¿no? No está como para estar gastando y luego todavía aparte tengo a mis hijos, tengo a la suegra, tengo al esposo aquí en la casa, pues, y las relaciones interpersonales en la familia, pues también se van desgastando porque, por ejemplo, muchas de las ocasiones el esposo se va a trabajar y la esposa se queda en la casa, ¿no? Y pues cada quien está en sus cosas y no están, ay, que por qué no has lavado los trastes, ay, que por qué estás en las salas y me toca trapear. Entonces también eso pues les está afectando y era lo que yo veía en una plática el otro día, ¿no? Que eso ya también les está generando demasiado estrés porque pues cada quien hacía sus actividades y ahora es compartir el tiempo, compartir las actividades, compartir, por un lado yo pienso está bien, ¿no? Porque de alguna u otra manera los padres se involucraron un poquito más con los niños, ¿no? Jugaron más tiempo, estuvieron más con ellos, quizá no, ¿cómo se podrá decir? No como debiera de ser. ¿Por qué? Porque pues el papá está todo estresado porque tiene que trabajar, pero al mismo tiempo tiene que estar viendo al niño que se conecte, ¿no? Y al mismo tiempo tiene que estar haciendo la comida y al mismo tiempo tiene que estar lavando los trastes, ¿no? Entonces, en cierta parte, pues sí como que rompieron un poco con esta estructura que teníamos de familias mexicanas en cuanto a la economía, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? Que pues las familias pues ya no aguantan y entonces ahora tienen que estar buscando cómo solucionar
y no les queda más que o mandar al hijo al psicólogo o ellos al psicólogo, y entonces si no, se enferman y tienen que ir al doctor y entonces ya están gastando más de lo que ellos pues tenían que gastar o de lo que ellos tenían en su presupuesto, ¿no? Y yo considero también que esto de la pandemia nos vino también a ser un poquito más conscientes, yo considero, pero no sé, por lo menos a mí me hizo más consciente del valor que tenemos en cuanto a, por ejemplo, el seguimiento de normas para los niños más pequeñitos. ¿Por qué? Porque ahora que están con sus papás, ahora ya no es, ay, es que en mi casa se porta muy bien. Ahora ya no, ahora ya es que ya no lo aguanto, maestra, es que no me hace caso, es que, y entonces tú te pones a reflexionar y dices, ah, no que en su casa todo el tiempo le hacía caso, no que en su casa todo el tiempo sí le... Entonces, pues ellos también se están dando cuenta de que la escuela es importante, ¿no? O por lo menos algunos, no todos, pero por lo menos algunos se están dando cuenta de que pues las escuelas sí son importantes. Y por otro lado, pues también tenemos esto de la deserción, como decíamos, ¿no? O sea, muchos, aunque vean que es tan importante la escuela, pues dicen, es que sinceramente o me conecto o le ayudo a mi papá, o no me conecto porque mi papá es agresivo y ya le está pegando a mi mamá. Entonces, no sé, nuestros contextos son tan diferentes, como lo mencionaba el profesor, ¿no? Yo me puse a reflexionar mucho en una parte en donde dice, en el de desarrollo de habilidades, dice que él cuando hace sus juntas se pone a observar a los padres de familia porque con eso puede ir viendo el contexto de cada alumno, ¿no? Que están los padres que anotan todo, están los padres que llegan tarde, están los padres que ni van, están... Entonces ahí es lo mismo ahorita con la pandemia. ¿Qué vino a hacer esto? Pues nada más vino a rectificar que realmente o a corroborar que realmente hay papás que de plano ni sus luces, o sea, lo dejan a cargo del abuelo. ¿Por qué? Porque la economía del país no permite que perdamos un día de trabajo por estar, no sé, a lo mejor yendo a la junta del maestro, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso que son muchas cosas las que tenemos a favor, pero también muchas las que tenemos en contra. Perfecto, muy bien, lo comentas, profesora. Lo que sí es que hay un desgaste intrínseco, como lo comentabas. Eh, es decir, yo, por ejemplo, ya no puedo ver muy bien de lejos, ¿no? Como estoy pegado en esta mega pantalla, también desgasta los ojos en esta parte de la educación a distancia. Hasta ahora, antes de la pandemia, nuestra materia que estamos viendo ahorita, este sistema, iba muy bien, iba a todo vapor, a todo este galope. Pero a raíz del COVID también ha habido ciertas afectaciones, pero podemos ver que hay cosas favorables, porque anteriormente, fíjense, yo para encontrar la universidad donde estoy haciendo mi doctorado, me tardé un año en encontrarla porque todo era e-learning. Yo no puedo ir a esos lugares un sábado, un miércoles, ¿no? Entonces, ha favorecido a muchas personas adultas porque dice, bueno, qué bueno que ya habilitaron ciertas maestrías, ciertos doctorados en línea totalmente porque yo no tengo tiempo de ir a la escuela ya, porque soy adulto, tengo que trabajar. Hay cosas que benefician, en efecto, y brindan precisamente una tentativa favorable. Yo lo que veo, se lo había comentado ese ratito a la profesora, a la señorita Brenda, es que una de las soluciones que yo veo viable ahora en este mundo de desigualdad, lo que vivimos en México, una desigualdad impresionante, hay personas que no tienen televisión, hay niños que tienen su buena computadora, por ahí me enviaste una foto, profesor Daniel, creo que por ahí 6,000 pesos una HP, tiene su buena computadora, su buen bocina, etcétera. Ese es el mundo que vivimos, el mundo de México en plena desigualdad. Lo que yo veo viable para que no perdamos de vista, y lo comentaba la profesora Salmón, es que precisamente provoquemos en los estudiantes un aprendizaje autónomo. Y lo comentó Jean Piaget, el médico, donde comentaba precisamente que debemos
de involucrar al estudiante, pero que él mismo aprenda por su cuenta, lleva a cabo el conocimiento. Entonces, eso lo que se pretende, porque eh, a veces es muy difícil estar siempre con el estudiante, ¿no? Siempre enviarle de mensajes, lo que es, por ejemplo, la comunicación asincrónica o como nosotros los días sábados, sincrónica, a veces es difícil. Entonces el estudiante debe de empezar ya a hacer su caminata para que él mismo contribuya para su propio aprendizaje. Esa es la propuesta que yo veo viable, el aprendizaje basado en autonomía educativa. ¿Qué opinas, profesora Gaby, de lo que estamos abordando? ¿Tú crees que hay desigualdad? ¿Cómo está el tema educativo? Y lo han dicho, va a haber también dificultades emocionales, ¿no? A raíz de este encierro, de este aislamiento, ¿no? Muchas emociones. Fíjense que mi esposa actualmente está dando terapia online, tiene muchos pacientes, ya tiene maestría en psicología y resulta que anteriormente ya no lo había dado en línea, pero ya lo está dando. Entonces es la nueva modalidad que estamos viviendo, ¿no? Ha favorecido a lo mejor, en efecto, pero lamentablemente cuando hay un progreso, favorece a algunos, no para todos, ¿no? ¿Qué opinas, profesora Gaby, de lo que estamos platicando sobre nuestra materia y el tema del COVID-19? Bueno, que eso es la realidad, ¿no? Que nos trajo el COVID. Pues la peor parte se la lleva el estudiante porque como dice aquí el autor, ¿no? Los alumnos deben de estar estar presentes, ¿no? Estar con los alumnos, convivir, esa parte, ¿no? Y para el lado del adulto, pues igual nosotros no tenemos tiempo y es la única manera que podemos adquirir ciertos conocimientos, ¿no? Entonces, Nada más te pues hago una sí. pregunta, profesora Gaby, perdón por interrumpirte. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ahorita tuviéramos en nuestra universidad Felipe Villa? No, imagínate que el COVID no hubiera llegado nunca. Estuvieras ahorita en nuestra institución educativa de Felipe y saldríamos hasta las 4 de la tarde. ¿Cómo has organizado tu tiempo a partir de que estás en tu casa, te puedes mover a la cocina, ver algunas cosas pendientes? Pues mi organización es, en la mañana tengo que pararme temprano y procurar adelantar todo, ¿no? Adelantar la comida, el que hacer. Bueno, de hecho a mí siempre me ha gustado sentarme, pero ya estar todo listo. Entonces, así lo he hecho. Igual, de igual manera, cuando iba a la escuela, igual en la noche hacía yo todo, dejaba todo hecho, desayuno, comida y todo eso, y ya me iba a la escuela. Y aquí regresaba y ya estaba la comida. Entonces, siempre he procurado, digamos, para no estarme estresando de que voy a llegar y todo aquí un lío. Entonces siempre yo siento que he procurado en ese sentido acostumbrar a mis hijos. Digo, lo siento también en ese lado porque digo, ya todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo a destiempo, vaya, según yo, no en mi época que me correspondía, ¿no? Entonces siento que también un poquito para compensar eso en la casa, para que no al rato no tengamos problemas de que, ay, mi mamá se va y no hay comida, o mi esposo, mira, ya no es tiempo de, igual, diferentes situaciones. Entonces trato de yo tener todo siempre listo para que no haya ningún problema. Así me organizo yo. Exacto. Vemos, profesora Gaby, que ya llevamos una rutina. Esa rutina antes del COVID era completamente a veces hasta desgastante, ¿no? De hecho, la rutina, por ahí se ha dicho, que daña las relaciones de pareja, ¿no? La misma rutina todos los días. Pero vemos que ya después de esta concepción también, curioso, ha habido otras variables que han afectado también el aprendizaje, la disfunción familiar, violencia, que lo comentaste, profesora Brenda, en la familia, ha aumentado también el problema emocional, ha habido también dificultades, el factor económico, profesor Daniel, que de una u otra forma influyen. Recuerden esto, profesores, que el éxito de un sistema de aprendizaje a distancia, el éxito es un buen diseño instruccional. El diseño instruccional es que ustedes me van a presentar, inclusive que por ahí creo que ya enviaron su trabajo, ¿no, profesores? La propuesta. Eso, ojo, eso es la antesala de que ustedes van a llevar una materia más adelante que se va a llamar diseño instruccional.
Eso yo lo he dado también a nivel maestría y es precisamente darle contenido a una plataforma educativa, ¿no? Yo, un servidor, ha hecho diseño instruccional, también mi esposa, nos pagan por hacer diseño instruccionales, no muy bien, dependiendo la universidad, pero precisamente todo eso está afectando también la destreza y el concepto de las emociones. Por tal motivo, yo creo que el punto central de esta temática es que el concepto de la educación se ha habido muy afectada. De hecho, cuando hay guerras, cuando hay pandemias, la que más sufre es la educación, ¿no? Toda la vivencia que hemos vivido. Pero bueno, yo creo que debemos también inyectar cierto positivismo, como decía Augusto Comte, el concepto de que va a ir mejorando las circunstancias. Yo creo que en la forma como ahorita ustedes toman clases desde esta plataforma, a lo mejor ha beneficiado para sus tiempos, porque tuviéramos que estar en la escuela, saldríamos hasta las 4 de la tarde y a lo mejor diga, bueno, profesor, algunos les gusta y otros no, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí me encanta estudiar el doctorado totalmente en línea y sin clases sincrónicas, porque no tengo mucho tiempo para estar ahí en una clase un domingo, ¿no? Vean también la flexibilidad. Tomar clases en línea es muy flexible, muy cómodo, pero lamentablemente no es para todos y no todos tienen el equipo. Eso es lo que nos dice el libro Educación y Pandemia, ¿no? Bien, profesores, veo caras tristes por ahí. No, no van a decir, el profesor es muy Schopenhauer, nos dice que nos quitemos. No, 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 yo creo que reflexionemos un poco y bueno, tomemos un receso, profesores, y ahorita nos vemos.